Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro diálogo regional de política del día de hoy, Capilac 4. Y antes de iniciar, pues queremos dejarles los links que le van a permitir ver las presentaciones, los videos y fotografías de nuestros invitados. Antes de presentarme y con el propósito de que todos nos entendamos, vamos a dar unas instrucciones logísticas. Before I introduce myself and with the purpose that all of us here understand, let me give you some logistical instructions. Primero, vamos a tener traducción simultánea. Escoger el idioma es muy simple. En la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un globo terráqueo. Al hacer clic en ese icono podrán escoger el idioma de su preferencia. Hay español, inglés o ninguno de los idiomas en caso que maneje los dos idiomas. Vamos a dar unos segundos para que manejen sus ajustes. I will switch to English now. First, we will have simultaneous translation. Choosing the language is very simple. At the bottom of your screen, you will find a globe icon. By clicking on it, you will choose the language of your preference. We have three options: Spanish, English, or none of them in case you speak both of them. We will give you some seconds so you can adjust your preferences. Segundo, los invito a que participen haciendo preguntas y comentarios. Las preguntas les pedimos que por favor las envíen a través del icono de Q&A que también está en la parte inferior de sus pantallas si están utilizando un computador. Tercero, a la derecha de sus pantallas van a encontrar un chat. Ese chat lo vamos a utilizar para enviar información relevante y links de utilidad para todos. En este momento, por ejemplo, de nuevo vamos a poder ver el link a eventos del banco que tiene todos los materiales, presentaciones, documentos, los bios de nuestros presentadores, etcétera, etcétera. Finalmente, pues vamos a enviarles una encuesta de satisfacción que esperamos que nos ayuden a diligenciar. Nuestro objetivo es mejorar. Y ahora sí me presento. Mi nombre es Diego Herrera. Yo soy especialista líder en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy a cargo de liderar los esfuerzos del diálogo regional de política del mercado de capitales, Capilac 4. Y además, estamos trabajando con un gran equipo al cual quiero agradecerle. Le doy muchas gracias a todos los colegas que nos han apoyado con la logística, Ana María, Jaime, Sara, Verónica y todo el equipo en Argentina liderado por Luciana. Muchas gracias por hacer posible Capilac y porque hayan salido todo muy bien. Entonces, ayer nosotros estuvimos hablando de sostenibilidad y de todos los temas relacionados con medio ambiente, temas sociales y temas de gobernanza desde varias perspectivas. Una perspectiva, digamos, puramente de valoración y de mercado del profesor Aswad Damodaran de NYU, pero también perspectivas muy potentes desde el sector financiero, desde representantes de la FIAP y de AXDA, y también desde el sector de regulación y supervisión a través de la CMF de Chile, que nos mostró muchos avances respecto de la revelación ASG. Y precisamente la pandemia ha tenido efectos como por ejemplo el refuerzo del tema ambiental y social, pero también efectos sociales y financieros y macroeconómicos que pueden ser positivos o negativos. En el lado positivo, por ejemplo, en nuestra región se crearon más de 120 millones de cuentas de servicios financieros digitales. Esa es una cifra récord que nunca antes se habría logrado si no hubiéramos tenido la pandemia. Pero también hay un lado más sombrío y en el cual nos queda un inmenso reto de infraestructura, de educación digital y de poder llegar a esa última milla a poblaciones vulnerables y a poblaciones, digamos, de lo que llaman la economía plateada, es decir, personas que ya han superado su jubilación o están por encima de cierto umbral dependiendo de cada país. Y precisamente
Muchos de esos riesgos se han manifestado a través de fenómenos macroeconómicos o fenómenos financieros que hemos visto en los mercados de toda la región y que han venido afectando, como lo vimos también ayer, los precios y la valoración de los activos. Hoy vamos a discutir desde varias perspectivas varios de esos riesgos. Para el primero de los temas tenemos a un keynote de lujo y a un facilitador de lujo. Entonces voy a presentar inicialmente a la doctora Olga Cantillo, quien ya la vimos ayer, es la primera presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas, además gerente general de Latinex en Panamá y una muy, muy importante persona para Capilac porque pues nos ayudó, entre otras, a conformar esta interesante agenda. Entonces, Olga, te dejo para que nos presentes a nuestro invitado, que también es un invitado de lujo. Les recuerdo solamente, antes de darle la palabra a Olga, que los videos de nuestros panelistas y todos los links, incluidas las grabaciones del evento, van a quedar consignadas en el link que ya hemos puesto en presente. Entonces, adelante, Olga, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y un gran saludo también para Alberto. Adelante. Muchas gracias, Diego, y buenos días a todos. Como comentaba Diego, hoy nos acompaña un keynote speaker de lujo, el doctor Alberto Bernal, es Chief of Strategy de XP Investments, para hablarnos sobre los riesgos financieros en el mercado de capitales de América Latina y el Caribe. El doctor Bernal trabaja actualmente, como decía, de director de estrategia global de XP Investments en la ciudad de Nueva York. XP Investments es la corredora independiente de valores más grande de Latinoamérica. Anteriormente fue jefe de investigación de Baltic Capital Markets y se desempeñó como economista jefe para Latinoamérica de Bear Stearns Inc. Tiene bajo su responsabilidad el seguimiento de la economía global con el objetivo de formular ideas de inversión para inversionistas institucionales. Además, contribuye con comentarios y opiniones en la prensa escrita televisiva mundial. Ha sido invitado a participar en una gran variedad de conferencias alrededor del mundo y ha desempeñado trabajo de consultoría directa, entre otros, para el Departamento de Estado de Estados Unidos. Cuenta con una maestría de Economía Internacional y Macroeconomía del Instituto Internacional de Economía Kiel en Alemania y cuenta con un grado de honores en Economía de la Universidad de Nueva Orleans. Esto con el atrevimiento de haber hecho un resumen de su extensa experiencia y carrera profesional. Sin más, le cedo la palabra al doctor Bernal. Muchas gracias, Olga, por la presentación. Mil gracias nuevamente a Diego por tenerme en cuenta. Un placer ver todas estas caras, amigas, después de tanto tiempo. Y bueno, Dios mediante, ya el próximo año estamos todos en vivo y en directo, porque yo sí creo que el 2022 va a ser el final de esta época tan complicada que hemos tenido que vivir. Pero bueno, voy a proyectar una presentación, Olga. Olga, te pido el favor que me vayas guiando más o menos por el tiempo, porque a veces yo comienzo a hablar y no me doy cuenta y quiero ser muy respetuoso del tiempo de todos nosotros, ¿no? Bueno, a ver, yo ayer estaba pensando mucho cómo iniciar esta presentación. Yo, la verdad, soy una persona muy optimista, muy positiva. Y estoy sintiendo, la verdad, un nivel, sobre todo en Wall Street, ¿no? En términos de mis colegas, mirando al 2022, estoy sintiendo una visión bastante negativa sobre nuestra región. Después de lo que pensaría yo que ha sido un 2021 que nos ha sorprendido a todos por lo impresionante que ha sido la recuperación de la región en términos económicos, y yo creo que en términos de estadísticas sociales también. Eso lo sabremos solamente en la mitad del 2022, cuando tengamos ya datos más fuertes sobre pobreza, etcétera, etcétera. Pero, a ver, Olga, si yo fuera a hacer siendo completamente honesto contigo, si yo fuese a devolverme en el tiempo y tú y yo estuviésemos hablando en julio del 2020 sobre cómo estaría la región en noviembre del 2021, pues yo creo que jamás hubiera dicho que es probable que Chile crezca por encima del 11%, que Colombia crezca por encima del 10%, que Argentina crezca por encima del 9% en el 2021. Yo comencé el año pasado con mi outlook del 2021
pronosticando que Colombia iba a crecer 5%. Colombia va a crecer 10.2% este año, es lo más probable. Entonces creo que hay unas cosas muy impresionantes que hemos visto y es importante resaltarlo. Pero bueno, mirando al 2022, yo creo que es importante tener en cuenta que definitivamente nosotros pues somos una región dependiente de commodities y por lo tanto estamos totalmente dependientes de la globalización y de lo que nos vaya a traer el mundo desde el punto de vista del centrobanquismo en el 2022 a nivel del mundo desarrollado, lo que nos vaya a traer el futuro de la China, el futuro de Europa, etcétera, etcétera. Pero para comenzar, yo creo que es importante mirar los números de Estados Unidos. Una proyección que nos fue muy bien en XP para el 2021 fue el crecimiento de Estados Unidos. Nosotros nunca nos montamos en la historia de que Estados Unidos iba a crecer 7, 8% como algunos otros bancos. Pensamos que Estados Unidos iba a crecer, comenzamos el año pensando 5, después ajustamos a 5.7 y después ajustamos a 5.3 después del crecimiento del tercer trimestre. Va a estar alrededor de 5.5 el crecimiento en Estados Unidos 2021, 5.3, 5.5, dependiendo de lo que ocurra en el último mes del año. Pero a ver, para un país que tiene crecimiento potencial muy seguramente por debajo del 2%, porque Estados Unidos es un país desarrollado, pues esta tasa de crecimiento es una barbaridad. Y todos los que vivimos en Estados Unidos, yo creo que tenemos que llegar a la conclusión de que es impresionante la velocidad con la cual se ha recuperado Estados Unidos. Y solamente para ponerlo en contexto, acordémonos que en enero del 2021, una turba de desadaptados estaba tomando el Capitolio de Estados Unidos. Y en noviembre del 2020, cuando fueron las elecciones, era realmente patético caminar por la Quinta Avenida de Nueva York y ver los almacenes con tablas de tríplex, con los negocios esperando que una turba de desadaptados fueran a quemar los almacenes en la Quinta Avenida. En la avenida más insignia del comercio mundial. Entonces, insisto, es impresionante cómo hemos cambiado en una cuestión de meses el outlook sobre la economía global y yo creo que todo eso se lo debemos a definitivamente el milagro de la ciencia y la vacunación que ha sido pues obviamente algo que no tiene precedentes en la humanidad y que creo que ha generado y va a generar unos cambios muy importantes a futuro. Para 2022 nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer 3.8%. Va a ser una función de dos factores específicos. El primero, un incremento adicional del gasto personal, o sea, del consumo interno de Estados Unidos, porque la verdad sea dicha, todas las estadísticas muestran que el consumidor de Estados Unidos está en una situación financiera muy, muy benévola. Pocas veces en la historia hemos tenido una situación donde el consumidor está en esta situación donde tiene tantos ahorros cesantes que puede utilizar. Y una de las cosas que sí pensamos nosotros en XP es que poco a poco el consumidor va a seguir ajustándose digamos, al histórico en términos del ahorro. Y el norteamericano común y corriente no es como el asiático, o sea, no es como el japonés, no es como el chino. El japonés en promedio ahorra el 40% de su salario, el chino lo mismo. En Estados Unidos, pues la historia no es así. Históricamente, el norteamericano ahorra entre 5 y 7% de su salario y estamos en niveles 9-10% en este momento. Entonces, hay mucho espacio para que se siga incrementando el consumo interno en Estados Unidos. Importante decir esto. Un 1% de ahorro, cada porcentaje, 1% de ahorro es aproximadamente 175.000 millones de dólares. Entonces, cada disminución adicional del ahorro va a generar un incremento muy fuerte en el consumo interno en Estados Unidos. La segunda cuestión, que para mí es impresionante decirlo, yo nunca había visto algo similar en la historia de la economía global. Uno va a la universidad, uno aprende que durante las recesiones, las empresas disminuyen inventario durante el proceso expansivo de la economía, las empresas incrementan inventario. Pues les tengo una noticia, la reactivación de la economía global y de Estados Unidos específicamente durante el COVID es la única que he encontrado yo que ha coexistido con una caída brutal de los inventarios del sector privado. O sea, estamos hablando de niveles de destrucción de inventarios superiores a los 150.000 millones de dólares por trimestre.
lo que hemos visto durante el 2021. ¿Por qué está sucediendo esto? Pues por todo lo que leemos todos nosotros en las noticias y por todo lo que estamos viviendo nosotros con la situación económica en Estados Unidos. Yo ya estoy más viejito y entonces mi hijo ya tiene 16 años y le compramos un carro usado para que lleve al hermanito al colegio, así no lo tenemos que llevar nosotros. Pues en el dealer, cuando yo estaba comprando el carro, me comencé a hablar con el señor que nos estaba vendiendo el carro y me contó una cuestión el señor, yo no lo puedo creer. Decía, hombre, Alberto, fíjese que los carros nuevos que nos están llegando, primero que todo, usted puede comprar un carro nuevo hoy, pero no se lo damos hoy, se lo damos dentro de 4 meses. Eso es una de las primeras cuestiones. Eso solamente pasaba en Latinoamérica, ahora está pasando en Estados Unidos. Es increíble. Yo me acuerdo cuando yo tenía 9 años y mi viejo compró un Mazda 626 en Colombia, lo compramos y nos lo dieron 16 meses después. El viejo lo había pedido color blanco, llegó negro, con interior blanco, con interior beige había pedido y llegó con interior gris. Y el vendedor nos dijo, es lo que hay, se lo lleva o nada, porque si no le gusta el carro, pues entonces se lo lleva a otra persona y le toca esperarse otros 16 meses, entonces pues salimos con el carro, el color que no era. Y en Estados Unidos en este momento estamos en una situación relativamente similar. Me decía el vendedor que nos daba, a la gente que le daban el carro, se lo estaban dando con una llave, no con 2 llaves, con una llave, porque hay una escasez brutal de llaves de carros a nivel global. Entonces yo pensaba, decía, hombre, pero si uno pierde la llave, ¿qué pasa? Dice, pues el carro nuevo sin llave y no lo puede volver a mover porque no hay llaves y no hay formas. Hay 6 meses para que le consigan la llave de repuesto a las personas que compran el carro. Ese es el mundo que estamos viviendo en este momento y está totalmente atado a factores netamente atados a la pandemia o al confinamiento después. Pero el punto de esto es que esto no va a durar toda la vida porque Estados Unidos es the land of the free, es la economía libre y eventualmente todos estos problemas de la cadena de valor se van a solucionar. Por lo tanto, 2022, en mi opinión, va a ser un año de un incremento brutal en los niveles de inventario porque no hay inventarios en este momento en la economía. Y solamente ese factor va a generar por lo menos un 1.5% adicional de PIB que va a mantener el crecimiento muy cercano a 4%. Por eso tengo 3.8, pero no me extrañaría que fuera 4% ahí. ¿Qué pasa con China? Tenemos 9% para 2021. La verdad es que después de haber crecido tan fuerte en los primeros 3 trimestres del año, es poco probable que China no crezca por lo menos 9, o bueno, crecerá 8, 9% en 2021. Es un crecimiento muy bueno. El target era 6. El gobierno de China, bueno, el liderazgo de China logró sobrecumplir con todo lo que había prometido en términos de crecimiento. Y para 2022, que es más complicado, hay unos bancos que ya están hablando de crecimientos menores al 5%. Nosotros nos mantenemos en 5.5% porque nosotros sí vemos una probabilidad muy importante de que el gobierno de China comience a estimular mucho más la economía durante el 2022. Y en XP no queremos cometer el error que muchas veces cometen los analistas, que es pensar que la capacidad de los chinos de estimular su economía no es inmediata. En el caso de China, sí es inmediato, porque China es una tiranía, China es una dictadura, y desafortunadamente esto es terrible para la historia para los que somos demócratas como yo, pero es mucho más fácil lograr gestión en términos de infraestructura cuando se maneja una economía como se maneja la economía de China. Cuando el señor Xi dice que hay que hacer una carretera de 25 carriles porque quiere, se hace la carretera de 25 carriles. Es irrelevante lo que piensen los ambientalistas, es irrelevante lo que piense la oposición, es irrelevante lo que piense lo que sea. Si el señor Xi dice que se hace una carretera de 25 carriles porque le dio la gana, se hace la carretera de 25 carriles y se hace inmediatamente. Entonces, el incremento de gasto fiscal en infraestructura que nosotros vemos a nivel municipal para 2022 va a mantener fuerte el crecimiento y creo que eso es una gran noticia desde el punto de vista de los precios de los commodities entrando al 2022. Riesgos importantes, obviamente la inflación.
Aquí estamos en una discusión eterna entre si es transitorio, si no es transitorio, si es expected to be transitory. Ayer Jerome Powell básicamente dijo, ¿sabe qué? No voy a utilizar la palabra transitory más porque esto genera confusión, y la verdad es que vaya uno a saber cuándo se va a arreglar el problema de las llaves que está contando el señor Bernal. ¿Qué puede hacer Jerome Powell para lograr que haya más llaves en la economía global? Pues absolutamente nada. ¿Qué puede hacer Jerome Powell para lograr que las empresas del mundo produzcan más chips? Absolutamente nada. Esperar pues que la situación de descongestionamiento de los puertos a nivel de Estados Unidos es una cuestión atada al gobierno de Biden. Esperemos que eso funcione, y yo creo que eso va a funcionar y va a ayudar muchísimo para que el 2022 se mejoren un poco las cuestiones. ¿Qué vemos nosotros? Pues obviamente 6% de inflación headline en el 2021, la más alta desde 1990, pero para el 2022 nosotros sí seguimos pensando que va a haber una caída fuerte de la inflación. ¿Por qué va a caer fuerte la inflación? Porque la verdad, y esto hay que decirlo, esto es una discusión muy desgastadora, porque es imposible. O sea, hay pocas cosas más difíciles en la vida que pronosticar la inflación, pero si uno hace el ejercicio bien hecho, uno tiene que llegar a la conclusión de que gran parte del problema inflacionario que estamos viendo en este momento en el mundo está totalmente atado a la pandemia. Insisto, aquí en esta tabla muestro las tasas de incremento año a año de los rubros que están generando mucha inflación en Estados Unidos. En mi opinión, el 76% del problema inflacionario en Estados Unidos hoy está totalmente explicado por fenómenos atados a la pandemia o a los confinamientos que vinieron después de la pandemia. Déjenme darles solamente un par de ejemplos. Promedio histórico de incremento de los carros usados en Estados Unidos según el Consumer Price Index, 0.72. En este momento estamos creciendo los carros al 26.45. ¿Por qué crecen los precios de los carros usados en Estados Unidos? Porque no hay carros nuevos. ¿Qué va a pasar cuando haya carros nuevos? Los carros usados van a tener que comenzar a caer de precio. ¿Por qué? Porque desde que yo tengo memoria, en Estados Unidos es un país donde uno compra un carro nuevo, se monta en el carro nuevo, toca el pavimento de la calle y en ese instante vale 30% menos el carro. Yo estoy completamente convencido de que en el 2022, 2023 vamos a volver a ese mundo, porque se normaliza la producción de autos a nivel global. Las exportaciones de carros en Alemania cayeron 44% año a año en septiembre, pero no por falta de demanda. La demanda está disparada, sino porque simplemente les tocó apagar la máquina por el problema de la energía, les tocó apagar las máquinas porque no hay llaves, les tocó apagar la máquina porque no hay suficientes llantas, porque no hay suficientes chasis, porque no hay suficientes superconductores, semiconductores, pero todas esas cosas van a cambiar en el tiempo con la normalización de la economía. Y entonces, una vez se ajusten todas estas cosas, lo que va a generar es una caída muy fuerte, un proceso desinflacionario muy fuerte en el 2022, y yo creo que en ese momento se va a corroborar que la visión de la mayoría de los miembros de la Reserva Federal sí era la adecuada, y creo que eso es básicamente lo que nos explica el hecho de que las expectativas inflacionarias se han mantenido suficientemente controladas alrededor del 2,5% en el 30 años, en el 10 años, que es lo que necesitamos, y por lo tanto el mercado es el que nos está diciendo, el mercado, o sea, hoy en este momento el bono de 10 años está en 1.45, con Powell diciéndonos ayer que ya no va a utilizar más la palabra de transitory. Entonces uno hubiera dicho, pero hombre, entonces el bono de 10 años se debería ir a 1.70, 1.80, 1.90, 2%. ¿Cuánto dice el modelo econométrico que usa Alberto Bernal para tratar de estimar dónde debería estar el bono de 10 años? Pues dice que debería estar por encima del 3%. Eso es lo que dice la regresión que yo corro, que es básicamente contra el dólar, Fed Funds, ISM Manufacturing Services Prices, la expectativa de inflación a 10 años, y uno le puede meter lo que quiera a esa regresión, da siempre que debería estar alrededor del 3% la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Por qué no está en 3%? Esa es la pregunta del millón. El modelo econométrico dice que debería estar en 3%, el mercado está en 1.45. Aquí solamente hay dos opciones. Esto es muy sencillo. O el mercado tiene razón o la regresión tiene razón. Y yo ya tomé mi decisión desde el punto de vista de analista. Yo no voy
hacerle second guessing al mercado, porque el mercado es muy inteligente. El mercado sabe algo que yo no sé. ¿Y qué es lo que sabe el mercado, en mi opinión? En mi opinión, lo que está haciendo el mercado de bonos de 10 años en Estados Unidos es pronosticando que pasado este proceso de pandemia, el mundo se va a devolver a un mundo totalmente desinflacionario. ¿Por qué? Porque el mundo se va a seguir automatizando. Los salarios más altos a nivel del nivel bajo de la escala laboral en Estados Unidos, ¿qué van a generar que el Burger King esté pagando $15 la hora o $20 la hora más $2,000 de signing bonus para un trabajador en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con eso? Que día tras día el dueño de la franquicia de Burger King va a automatizar más su restaurante. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar uno de entrar al al McDonald's de Times Square, donde todavía deben trabajar por ahí 50 personas. Dentro de 2 años, el McDonald's de Times Square se va a parecer al McDonald's, a todos los McDonald's que existen en París. Donde uno entra a un McDonald's en París, a propósito, yo debo ser la única persona en el mundo que va a McDonald's en París, pero cuando uno llega a un McDonald's en París, uno no ve gente, uno ve una pantalla de 52 pulgadas, pide las papitas, pide la Big Mac, pide la gaseosa y no tiene ninguna interacción con ninguna persona. ¿Por qué? Porque el salario es muy alto. Entonces, lo que están haciendo los salarios altos a nivel bajo es generando una obligación para los dueños de negocios de automatizar aún más sus procesos, y creo que el mercado está incluyendo eso dentro de los precios. Por lo tanto, los procesos desinflacionarios a futuro se van a mantener. Japón tiene 6 veces más robots per cápita comparado con Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de Estados Unidos? Más robotización. ¿Por qué es desinflacionario la robotización? Porque un robot no pide aumento. A un robot no lo deja la novia, un robot no se deprime, al robot no se le enferma el niño, etcétera, etcétera. Los robots son mucho más, mejor dicho, el proceso lo va a seguir haciendo y por lo tanto se disminuye obligatoriamente y consistentemente todo el costo de hacer un proceso cuando el sistema está completamente robotizado. Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta esa situación, esa realidad. ¿Qué nos trae todo esto? ¿Qué implica esto para el mundo entonces, para nuestra región? Primero que todo, mirando lo que sucedió en el 2021 y lo que pueda suceder en el 2022. Se me olvidó decir esto, es muy importante. Para mí, el 2022 es el año en el cual le vamos a dar sepultura final a la crisis de salud pública global del COVID-19. Yo estoy completamente convencido de que el 2022 le decimos chao a esta situación. No porque se vaya a ir el COVID. El COVID nunca se va a ir. El COVID es la nueva influenza. Ese virus va a estar aquí hasta el final de la humanidad. Entonces, ¿por qué digo que no va a ser más relevante esta cuestión? Porque yo creo que en el 2022 es el año donde se logra masificar completamente el famoso Tamiflu del COVID. Si uno está vacunado, que disminuye fuertemente la probabilidad de que le da COVID, y si le da COVID a uno, disminuye fuertemente la probabilidad de que uno termine hospitalizado. Si uno está vacunado y además de eso tiene la opción de tomarse la pastilla de Merck o de Pfizer, que se toma uno en el momento en el cual tiene los síntomas. Si uno termina hospitalizado después de estar vacunado y después de tomarse el Tamiflu, que viene en estos días a la aprobación del FDA, contra el COVID, es porque uno le tocaba. Eso es como estar caminando por la Quinta Avenida de Nueva York y le cayó un piano en la cabeza. Punto. Literal. Entonces yo creo que esa realidad va a cambiar totalmente la forma de los gobiernos de actuar para con las futuras mutaciones de este virus tan terrible, y por lo tanto vamos a volver ahí sí a un proceso de ya normalización total de los procesos en la economía global.
No quiere decir que vayamos a volver todo el tiempo a la oficina, va a haber los procesos híbridos, etcétera, etcétera. Yo voy a viajar menos, lo cual es una maravilla. 2019 yo viajé 320.000 millas, este año ya voy en 110.000, pero no creo que vaya a subir mucho más. Pongamos que el promedio mío se quedará en 150.000 de aquí a futuro, lo cual es espectacular. Menos calentamiento global, menos gasto de energía y pues más tiempo en la casa, etcétera, etcétera. Creo que esas cosas se van a mantener, pero vamos a volver allá un proceso que yo llamaría totalmente normal. Pero insisto, lo que mejor pasó y es un éxito sin precedentes ha sido la capacidad de Latinoamérica de vacunar a su gente. Si alguien me hubiera preguntado a mí, oiga, Bernal, ¿cuál es la probabilidad, hace un año, cuál es la probabilidad de que Duque cumpla con lo que había dicho que iba a vacunar a todas las personas de Colombia en el 2021? Le dije, hombre, yo adoro al presidente Duque, me parece un gran tipo, no existe la menor posibilidad de que lo logre. Cero. Pues vea, no solamente lo logró, sino que lo sobrepasó. Y no solamente eso, sino que Colombia ya vacunó a más gente, más de su gente que Estados Unidos. Es increíble que estemos viendo eso. Chile, más que, mejor dicho, Chile está entre los 5 primeros del mundo, si no estoy mal. Argentina ya está llegando ya llegó al 80% de vacunación. Brasil está a punto de llegar al 80% de vacunación. Son temas impresionantes en términos de lo que se logró, y eso es muy positivo para el crecimiento económico de aquí en adelante, porque una persona vacunada es una persona optimista. Una persona no vacunada es una persona que vive con mucho miedo, y eso implica menor crecimiento económico. Desde el punto de vista de lo que pueda pasar en el 2022, decidí mostrar estas gráficas. Que estas gráficas obviamente son todas de Bloomberg. Incluí varios países. Uno de los países el primer país que incluyó ahí es Brasil, que es desafortunadamente uno de los países que definitivamente no está mostrando una capacidad para mantener tasas de crecimiento positivas a pesar del nivel récord de commodities. La línea amarilla son los commodities, el precio de los commodities. La línea blanca es el crecimiento de las economías año a año mensuales. Fíjense ustedes que hay una correlación total entre los precios de los commodities y el crecimiento de las economías latinoamericanas. Esto no es rocket science, eso lo sabemos todos. Somos una región dependiente de los precios internacionales de los commodities, de los famosos términos de intercambio. Desafortunadamente, Brasil está disminuyendo su crecimiento. Creo que eso tiene que ver con incertidumbre política, con incertidumbre fiscal, etcétera, etcétera. Pero bueno, esperemos que si se mantienen los precios de los commodities arriba, que es el escenario base nuestro. ¿Por qué? Porque los granos se van a mantener altos, porque China va a seguir consumiendo muchísimo. Desde el punto de vista de los metales, yo creo que lo mejor que le puede haber pasado a Chile, a Perú, a Canadá también, etcétera, es la transición energética de hidrocarburos a energías limpias. Todos los caminos llevan a minerales, litio, etcétera, etcétera. Los precios de los minerales se van a mantener muy altos por décadas de aquí en adelante por el proceso de transición energética, y eso es una gran noticia para nuestra región. Ojalá todos los países aprovechen su espacio en minería para generar más bienestar para la gente, etcétera. Pero bueno, si se mantienen los precios de los commodities altos, la economía debería lograr por lo menos rebotar nuevamente y mantenerse en unos crecimientos por encima del 1 o el 2%, como espera Wall Street en este momento. En el caso de Colombia, la verdad ha sido bastante impresionante la capacidad de la economía, pues obviamente de rebotar fuertemente después de la pandemia, pero mantenerse con crecimientos superiores al 10%. El último dato de crecimiento de Colombia, si no estoy mal, el de octubre, de 12%, es una maravilla de crecimiento. Muy por encima de lo que yo hubiese esperado. Entonces fíjense que pues Brasil desafortunadamente pierde fuerza, Colombia ha mantenido fuerza, y en el caso de otros países, Argentina por ejemplo también se ha comportado muy bien en términos de crecimiento económico. Uno puede decir lo que sea sobre la política económica de Argentina, etcétera, etcétera, pero la realidad es que Argentina va a crecer más del 9% en el 2021.
pase lo que pase, porque eso es lo que dice el modelo económico. Y si Argentina logra cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sigue siendo mi escenario base, ¿por qué si es mi escenario base que Argentina cierre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Pues porque si no lo cierra, Argentina no es viable. Y yo creo que eso lo sabe el presidente Fernández, lo sabe el ministro Guzmán, y desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional no quiere tener un país que le deba 44.000 millones de dólares en default con el fondo. Entonces, las dos partes en alguna forma van a llegar a un acuerdo, en mi opinión, en el primer trimestre del 2022, y eso debería ser positivo para el crecimiento económico en Argentina, a pesar del inmenso nivel de inflación que existe en ese país. Y Chile, pues esperemos a ver qué decide el pueblo chileno en las elecciones que se vienen en estos días. Esperemos que el proceso democrático de la nueva constitución deje una carta magna nueva que sea consistente con los lineamientos de mantener a Chile como el país ganador de Latinoamérica. El modelo económico de Chile es el modelo que llevó a la posibilidad de que Chile tenga este ingreso per cápita. Ojalá que el juego democrático mantenga y logre que se mantenga ese crecimiento tan fuerte, porque como ustedes pueden ver acá, Chile es el país que más está respondiendo a los altos precios de los commodities desde el punto de vista de crecimiento económico, y Chile va a tener un año increíble en términos de crecimiento en el 2021. Muy rápidamente, antes de terminar con los riesgos, oportunidades, yo les digo una cosa, para mí esto es simplemente imposible de explicar. Yo no entiendo por qué en estos niveles tan baratos de las monedas latinoamericanas, las monedas latinoamericanas en este momento están, creo yo, que en el nivel más atractivo desde antes de Lula da Silva en Brasil. El gran Warren Buffett, cuando le preguntan cuál es su secreto, señor Warren Buffett, para ganar tanto dinero, el hombre, en medio de su humildad, que es inmensa, porque le han hecho la misma pregunta 190.000 millones de veces, yo después de 190.000 millones de veces, yo creo que respondería de mala gana. Él siempre contesta, qué gran pregunta, señor entrevistador. Pues muy sencillo, yo compro cuando todo el mundo vende y yo vendo cuando todo el mundo compra. Esa es la respuesta que siempre da Warren Buffett. Y yo creo que en estos niveles, realmente importante decir que yo estoy viendo al real brasilero al nivel más atractivo que existe en términos reales, desde antes de la elección de Lula da Silva en el 2002. Y después de la elección de Lula da Silva, cuando Lula hablaba de default y no hizo default, el real brasilero se apreció en un 60% en términos reales. Y para mí es, por ejemplo, completamente imposible explicar se rompió completamente la relación entre el valor de los precios de los commodities y las monedas latinoamericanas, y esto ha pasado en toda la región, y para mí esto es una oportunidad, porque yo me niego a pensar que si Latinoamérica es un exportador de commodities, los precios de los commodities ya no tengan ninguna clase de efecto sobre las monedas de Latinoamérica. Entonces, quizás cuando se acabe esta pandemia, quizás cuando suban un poco más las tasas de interés en la región, quizás cuando se disminuya un poco la incertidumbre política, pero a niveles de 5.60 al real, según el modelo atado simplemente a los commodities, el real debería estar a niveles de 4.3, 4.2. Solamente mirando este modelo y mirando el modelo de tasa de cambio real, el real está por lo menos un 40% por debajo de su valor real. Termino con esto. ¿Cuáles son los riesgos para la región en mi opinión? Obviamente, los riesgos internos, política tóxica, populismo. Yo creo que los inversionistas internacionales van a seguir tomando muy mal que el candidato que va ganando las encuestas en Colombia diga la barbaridad de que si gana va a acabar con el mayor productor de dólares de Colombia, que es el petróleo. O sea, uno dice, yo le mando un mensaje al doctor Petro y dice, hombre, no diga eso. Diga que va a subir impuestos, que va a buscar más equidad, pero no haga barbaridades. ¿Cómo así que va a prohibir el petróleo? No diga estupideces. Si Colombia es un jugador marginal en términos de calentamiento global, apagamos toda la economía de Colombia, no hace ninguna diferencia en el calentamiento global. Entonces no digamos barbaridades, y ojalá
que se disminuya un poco esos riesgos adelante y esperemos que, digamos, la campaña política en Brasil, los dos candidatos se vayan un poco más al centro, porque el brasilero común y corriente quiere algo más de centro, y creo que eso es importante. En términos de los riesgos externos, pues obviamente el riesgo de que todo puede pasar. Mañana aparece una variante mucho más letal, no sé, que ataca a los niños, alguna cosa así, y ahí sí otra vez nos devolvemos pues a marzo del 2020 y no hay mucho más que hacer. Pero bueno, eso es como el riesgo de pues, que se acabe el mundo, un asteroide, que no baje la inflación en el mundo desarrollado, que yo creo, insisto, para mí es una imposibilidad. Yo sí creo que los carros usados en Estados Unidos van a dejar de subir en valor, porque eso no tiene ninguna lógica. Y pues por último, los riesgos de siempre, las posibilidades de que haya un conflicto geopolítico muy importante a nivel global, ¿no? Y con eso, Perfecto. Olga, paro Sí, la presentación. fracasé como moderadora porque debía haberte interrumpido hace unos minutos atrás para dar espacio a la sesión de preguntas y respuestas, pero me pudo haber quedado aquí escuchando tu optimismo toda la mañana. Muy diferente y como bien dijiste al inicio, diferentes algunas perspectivas que hay para Latinoamérica si lo comparamos con algunos mercados emergentes donde no se prevé o se pronostica un crecimiento tan importante a pesar de aquellos países o economías que mencionabas con un crecimiento para el 2021 más allá de lo que se había esperado. Hay varias preguntas, Diego, me vas a matar, pero quiero robarme unos minutos adicionales porque hablabas de Chile como un país ganador en la Sí. región de Latinoamérica. ¿Cuál piensas que sería el país con un mayor reto? O sea, lo opuesto a lo que esperas para Chile. Pues a ver, es que paradójicamente, Olga, yo creo que lo que está pasando en Chile es de vital importancia para nuestra región. Yo te digo una cosa, yo obviamente, pues todos los que saben, y yo creo que se nota en mi presentación, yo soy un tipo que le gusta muchísimo el libre comercio, la libertad económica, etcétera. Y para mí ha sido extremadamente complicado entender el fenómeno de Chile. Porque es que, mira, yo cada vez que voy a Santiago y me quedo en el W, me monto en el metro y me voy al centro de Santiago y yo miro en el metro y digo, esto es una belleza, este metro es más bonito que el de Washington. Y yo veía a estos muchachitos quemando el metro. Yo decía, pero ¿por qué lo están quemando? ¿Qué pasa? Esto es el mejor sistema de transporte de toda Latinoamérica. ¿Por qué lo están quemando? Yo no entendía. Para mí ha sido durísimo ver ese proceso porque si tener ese metro no es suficiente para que no lo quemes, entonces yo la verdad no sé mucho qué puedas hacer. Entonces para mí es muy importante que todo este proceso de la constitución nueva, que se incremente el gasto en pensiones, que se incremente el gasto en educación superior para las personas de menor ingreso, todo eso está perfecto. Pero que por el amor de Dios no vayan a destruir los fondos de pensiones, no vayan a quitar la independencia del Banco Central, no vayan a subir los impuestos de las empresas, etcétera, que es lo que ha funcionado. Esperemos que eso sea el final de este proceso. Yo tengo mis dedos cruzados, esperemos que esa sea la situación. En términos del país que obviamente tiene mayores retos, pues Argentina. Argentina tiene una oportunidad de oro arreglando esto. Mira, el modelo de sostenibilidad de deuda con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es muy sencillo. Argentina con un superávit fiscal del 1% primario mantiene completamente sostenible su deuda. No es difícil para Argentina llegar a 1% de superávit primario, no lo es. Lo único que tiene que hacer es ser un poco más organizado con sus cuentas fiscales. Entonces yo quiero creer que el gobierno y el juego político en Argentina va a lograr ese objetivo. Y que tenga un tratado, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sustentable y por lo tanto pueda volver a crecer y disminuir los inmensos niveles de pobreza que hoy tiene Argentina. No hay derecho que un país con las capacidades y la competitividad y el regalo de Dios que es Argentina, porque es uno de los países más fértiles, de esas pampas que tiene, etcétera, que tenga un nivel de pobreza tan alto. Eso no debería ser así, ¿no? Ok, una última pregunta y con esto ya concluimos.
Hablabas de un crecimiento menor para el 2022 referente a China, una alza en los commodities en nuestra región. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿cuándo estima que bajarán los fletes marítimos? Han subido últimamente más de 5 veces. ¿Cuál es tu expectativa en este sentido? Pues ya están bajando. Mira, si uno mira todo lo que es el Baltic Freight Index, están bajando los costos de los containers. El container pues de Los Ángeles, Shanghai, si no estoy mal, ha bajado también de una forma relevante. El costo de la madera, por ejemplo, ha caído también importante. Eso es una parte importante de todas estas cuestiones del famoso supply chain. Entonces yo creo que es una cuestión de meses. La descongestión del puerto de Long Beach es muy importante y me parece que es una gran noticia las últimas decisiones que ha tomado la administración Biden al respecto. En mi opinión, tomó esa decisión de la orden ejecutiva muy tarde, lo debería haber hecho un mes antes por lo menos, para mantener el puerto abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero bueno, se hizo y sí se han disminuido bastante los trancones en términos de containers y eso debería ayudar. Entonces yo creo que ya estamos en ese proceso. Mira, las automotrices de Japón ya están anunciando que no tienen astringencia de chips, de componentes para hacer los carros. Entonces, por ejemplo, diciembre parece que va a ser un mes récord en términos de crecimiento mes a mes en la producción de carros en Japón. Y eso va a ayudar muchísimo también a disminuir los costos de la inflación en el mundo desarrollado y eso nos va a ayudar a todos en el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al doctor Bernal y mis excusas con las preguntas que no logramos hacer. Diego, te cedo la palabra. Muchas gracias, Olga. Excelente, muchas gracias a los dos. Yo creo que estuvo muy claro el panorama. Creo que hay muchos retos en la región, pero creo que nuestra región es una región capaz que va a poder salir adelante con todos esos retos. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer volverte a ver. Y muchas gracias, Olga. Excelente la moderación y esos 2 o 3 minuticos de más valieron muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, entonces vamos a seguir rápidamente con nuestros siguientes invitados, que son un panel que hemos conformado con la intención de poder hablar de los riesgos que ha enfrentado la región en medio de la pandemia global del COVID-19. Para tal fin, vamos a tener una moderadora de lujo, una persona que es un gran ejemplo profesional para muchos dentro del grupo BIT. Me incluyo en ese grupo, que es nada más ni nada menos que Marisela Alvarenga, que es la jefe de instituciones financieras en BIT Invest. Como algunos saben, BIT Invest es el ala privada del grupo BIT. Y ella va a liderar este panel con la intención de entender los riesgos financieros desde diferentes puntos de vista. Ella misma pues es una administradora de riesgo y esperamos que tengamos una muy, muy interesante discusión con todos nuestros invitados. Creo que vamos a pasarnos a inglés para darle la palabra a uno de nuestros invitados, pero si no, pues bienvenida Marisela, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un lujo tenerte acá y te dejo entonces para que avances con tu panel. Muchas gracias a todos los panelistas también. Muchísimas gracias, Diego. And good morning. Well, continuing with our program, our panel will talk about the macro financial and economic effects of the pandemic that have turned into financial risks in all markets in the region, affecting liquidity and asset prices. To discuss various perspectives on how to face these risks, we have Mr. Francisco Bastos Santos, the Superintendent for Market Relations and Intermediaries at the Securities and Exchange Commission of Brazil. Along with him will join us Mr. Oscar Leiva, who is the manager of the Central Counterparty Risk Chamber of Colombia, and Mr. Roberto Gonzalez, who is the CEO of the Post-Trade Division at the Mexican Stock Exchange. And I will have the privilege to moderate this notable panel. With nothing further, and to continue with our program, we will start with Francisco. Francisco, the floor is yours.
Good morning. Thank you, Marisela, for the kind introduction and the opportunity to speak to such an outstanding audience today. Also important to congratulate IDB for the organization of the event. And I would like to say that I'm proud to share this panel with distinguished colleagues from Colombia and Mexico. Before I begin, let me issue the standard disclaimer that the views that I'm going to share are my own and do not represent necessarily those of the Securities and Exchange Commission of Brazil, the CVM, or its commissioners. The idea would be to present in a short perspective on the challenge that the emerging risks from the COVID-19 pandemic imposed to the Brazilian market. The macro-financial economic effects of the pandemic have turned into financial risks in all markets in the region, affecting liquidity and asset prices. How to face these risks? We will try to address these issues in the next minutes. In a nutshell, of course. The COVID-19 pandemic is a global stress event. This is an undisputable fact. As the pandemic is not yet over, it continues to impact economically, financially, and socially our countries and societies. In spite of the unfortunate circumstances, I can say that the Brazilian securities market made the best of a bad situation. I suppose the financial risks identified by the CVM in Brazil are probably very similar to those detected by other security regulators all over the world. I intend to tackle some of these risks in a brief speech. The first risk I want to point out is related to operational and cyber resilience. Especially shortly after the pandemic declaration by the World Health Organization and the adoption of measures to avoid the spread of the virus, one major concern of the CVM and of the market in general was about the market capability to move rapidly from the institution offices to work from home arrangements. By the way, considering the drastic situation, the CVM, like many other regulators, granted temporary relief from regulatory requirements, some regulatory requirements, such as extension of deadlines for filing financial reports. The pandemic also speeded up some movements toward electronification of procedures. One remarkable example is the possibility of holding public companies' general meetings remotely that was basically set up during the pandemic. Even some enforcement procedures were affected, and it's now possible to take depositions by video conference, and the trial sessions are being held by video conference as well. To switch to a remote work environment was a major challenge, not only for the CVM as a regulator, but for the market operators, market infrastructures, and market participants. Working from home emphasizes the importance of operational and cybersecurity resilience arrangements. In fact, the pandemic made it possible to test business continuity and contingency plan in an unprecedented scale. Market participants in general overcame the many hurdles, and it's possible to state that contingency plans function the way they were designed for, as no major incident was reported in the Brazilian securities market in the period. Some institutions staff are still working from home, the CVM included, myself included, and many others are adopting a hybrid model, which presents itself a trend in the market. We have to remember that the ability to keep markets operational was and continue to be fundamental to mitigate the impacts of the pandemic. Despite the success to this date, it's crucial not to underestimate the risk posed by the cyber attacks. Therefore, market participants seem to be aware of the need to strengthen their cyber defense and instruct employees to the emerging risks. It's important to note as well that in Brazil, market participants have both cybersecurity and business continuity plans requirements in their regulation. The second risk I'd like to touch upon is the one related to market resilience. It is incontestable that markets are much more resilient today than they were before the 2008 crisis, and the regulation plays an important role in this scenario.
One issue frequently related to market resilience is the procyclicality of the financial system. The Brazilian CCP risk model that was redesigned after the 2008 crisis, however, do not pose this problem, as the Brazilian clearinghouse, under our supervision and under the supervision of the central bank, unlike most of other CCPs operating in the world, does not have a procyclical margin calculation model. In fact, in order to calculate the risk for the closeout of the portfolio consisting of positions and collaterals from several markets and asset classes, the Brazilian clearinghouse developed a risk measure named close-out risk evaluation, that stands for CORE, in which an increase in volatility does not result necessarily in a higher margin requirement. What are the characteristics of CORE that make it a non-procyclical risk model? Among others, there are some main characteristics. First, it considers 10,000 stress scenarios, historical since 2002, quantitative and prospective. Second, it simulates 4.2 billion price daily. Third, the risk is computed for 200,000 portfolios every 15 minutes. Fourth, it has a severe loss stress test with a confidence level of 99.96%, or the most severe crisis in 10 years. In a 10 years horizon. Fifth, it calculates the worst accumulated cash flow during the portfolio closeout process. And finally, it calculates the portfolio risk, meaning that positions and collaterals are marked in the same scenarios. Another financial risk often associated to the security markets is the counterparty credit risks. There are concerns that recent market events may have affected the counterparty's credit profile. In Brazil, however, the derivatives contracts are mainly traded at exchange, which means that these contracts are cleared through a central counterparty, a CCP. In truth, more than 85% of notional amounts outstanding was traded at B3, the Brazilian exchange, in the last 18 months. Actually, the pandemic did not change the scenario, as OTC derivatives historically have a relative participation that's lower to 20% of the total derivatives outstanding. It should be noted that even some OTC derivatives may be central clear in Brazil, and that all OTC derivatives contracts are reported to trade repositories, the so-called TRs, authorized by CVM and the central bank. And this reporting is one of the perfection requirements of the contract, according to the Brazilian law. Given the framework, the counterparty risk in terms of derivatives contracts has not been a major concern in Brazil during the crisis, different, for instance, than what happened in 2008. On the other hand, it's impossible to deny that, like many other markets, the Brazilian one went through a high volatility period in 2020. As a matter of fact, the volatility was higher in 2020 than during the 2008 crisis. The main stock exchange index plunged more than 45% in few days, triggering the wide market circuit breaker 6 times in March 2020. Data show, however, that the average volatility and bid-ask spreads has returned to pre-COVID levels, as it became clear that market could cope with lockdowns and other measures imposed to curb the virus spreads, and also the vaccine surges, etc. It's worth mentioning that mechanisms to manage volatility worked out well in Brazil. These mechanisms are not limited to circuit breakers, as I mentioned, but also included price banding and auctions of assets. We are now observing the effects of the Omicron variant in the market volatility and bid-ask spreads. But this effect seems to be much less relevant than what happened in the beginning of the pandemic in the first half of 2020. In short, the Brazilian market faced some critical moments in the first half of 2020, with a sharp increase in volatility, a drop in liquidity, and on the other hand, we had no issues related to CCP, given the characteristics of the risk model adopted in Brazil, and the fact that we have
a high proportion of centrally cleared derivatives contracts. Finally, I cannot close without acknowledging the massive efforts made by all Brazilian market participants to overcome the acute period of the COVID-19 crisis. More than ever, the commitment of teams was and has been a crucial factor to keep the markets operating properly. Thank you very much for having me. I'm at your disposal for eventual questions. Thank you very much. Very interesting, Mr. Santos. Ahora regreso al español para presentar la perspectiva desde una infraestructura de mercado de valores en un país con un mercado de valores relativamente activo. ¿Cómo se vio la pandemia y cómo se manejan los riesgos en Colombia? Bienvenido, Oscar. Gracias, Marisela. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a los panelistas. Muchas gracias a Diego y al BID por la invitación. Con Diego hemos trabajado de tiempo atrás en mirar cómo promocionamos y seguimos desarrollando este mercado colombiano. Entonces, pues muchas gracias, Diego, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero poner un poco en contexto a la audiencia de qué es lo que venimos haciendo en Colombia. Sé que tenemos entre 7 y 9 minutos, me va a demorar en esta primera parte unos 3, 5 minutos y después me gustaría, Marisela, continuar con respondiendo pues las preguntas pues del panel. Entonces, acá tenemos esta breve presentación. Quiero para poner en contexto lo que es el mercado colombiano, lo que es la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia comienza operaciones en el 2008 y hemos venido desarrollando y acompañando el mercado en todo su desarrollo para que sea un mercado más transparente, un mercado más resiliente, un mercado pues que tenga un potencial de crecimiento mucho más importante. En el 2008 comenzamos con los derivados estandarizados de la Bolsa de Valores de Colombia y hemos venido trabajando en un proceso muy relevante que es la consolidación de los mercados a través de la contrapartida central, lo cual le genera mucha eficiencia a los participantes. Entonces, en el 2009 comenzamos a compensar y liquidar con contrapartida central el mercado OTC, lo que es el FX Forward. Tenemos futuros de energía eléctrica también a través de un mercado que se llama Derivex. En el 2014 comenzamos a también administrar el riesgo de lo que son las simultáneas del programa de creadores de mercado de deuda pública y del sistema de la Bolsa de Valores de Colombia que se llama MEC. También en el año 2017 lanzamos el servicio de compensación y liquidación de swaps, swaps IBR tasa fija hasta 15 años y el año pasado lo que son los cross currency swaps. Y el año pasado comenzamos en el 2020, en medio de la pandemia, en medio de lo que mencionaba el doctor Francisco, de todo este proceso remoto, todo este proceso de la virtualización, lanzamos la contrapartida central del mercado de acciones y del mercado de divisas. Es decir, hoy nuestra gran fortaleza ha sido la consolidación de todos los mercados a través de la contrapartida y pues obviamente también liquidamos a través de los depósitos de valores y el Banco Central. Entonces, hemos venido pintando de azul la participación de el servicio de compensación y liquidación con contrapartida central en el mercado colombiano. Hoy compensamos la renta variable, las divisas, las simultáneas de deuda pública. Nos falta pintar de azul el contado de deuda pública. Sentimos que hay una gran oportunidad para que el mercado se vuelva más resiliente. Hoy es un mercado resiliente, pero que se vuelva más resiliente, tenga mayores participantes. Y en el mercado de derivados, de la misma forma, tenemos pues los derivados estandarizados, derivados OTC peso dólar, todo lo que es el NDF FX Forward. Estamos trabajando el mercado de swaps hasta 15 años, ya tenemos un 70% de participación en compensación y liquidación y tenemos un gran potencial de crecimiento en que los clientes institucionales
vengan a la contrapartida central en todo lo que son mercados OTC. Hoy recibimos 13.8 billones de pesos. Esto, para hablarlo en dólares, son más o menos 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares diarios de todos estos mercados que entran a la contrapartida central para su compensación y liquidación diaria. Y hoy, pues tenemos una posición abierta a 2 puntas de 86 billones, una posición a una punta de 86 billones y a 2 puntas de aproximadamente 47 billones de dólares. Entonces, hemos venido haciendo la tarea de que nuestros mercados pues se vuelvan más eficientes a través de la contrapartida central y mitiguen el riesgo. Y se mitiga el riesgo. Solo para mencionar y poner también en contexto, cumplimos con los principios de IOSCO, tenemos unas cascadas de pago acorde a la regulación internacional y hoy estamos en todo el proceso de certificación ante ESMA. Entonces, esa era lo que quería comentarles con respecto al contexto. ¿Para dónde vamos? Queremos que el contado de deuda pública venga a la entidad de contrapartida central y de tal forma de generar un ecosistema y una microestructura operativa mucho más resiliente y más eficiente. Ya cuando veamos, volviendo a las preguntas que nos hacían, no sé cómo dejar de compartir, acá está, de cuáles son los riesgos financieros, ya viendo la contrapartida central, viendo lo que hacemos en el proceso pues, que hemos tenido de consolidación. Las preguntas o a lo que se refería el panel de los riesgos financieros en el contexto de la pandemia o de la pospandemia, yo veo como administrador de riesgo pues 4 puntos principales. El primer tema es como administrador de riesgo, pues a Alberto le corresponde proyectar, a mí me corresponde como administrador de riesgo estar preparado. Entonces, el primer punto, volatilidad. O sea, estamos preparados para volatilidad, para el manejo de volatilidad a través de nuestros modelos resilientes de riesgo. Estamos preparados con nuestros márgenes. Nuestros márgenes son unos márgenes que no son procíclicos, ¿sí? Nuestras metodologías de cálculo de estrés son unas metodologías adecuadas. Hoy cubrimos Cover 2. Entonces vemos que nuestros principales factores de riesgo, que es el dólar, pues como lo mostraba Alberto, pues siento que va a haber volatilidad, pero más que un sentimiento es que tenemos que estar preparados. El otro factor de riesgo es la curva de tasa de interés, tanto de la deuda pública como de los swaps. Entonces ahí también tenemos nuestros escenarios de estrés y por el otro lado el mercado de acciones. Pasando en el 2020, en marzo y abril, pues se demostró que las cámaras estamos preparadas para manejar unos niveles de alta volatilidad. Por ejemplo, acá en Colombia, el dólar tuvo movimientos del 8-9% diarios, los T subieron entre 200-300 básicos dependiendo del tenor, las acciones cayeron entre 30 y 40%, estamos hablando de, y todo esto al tiempo, estamos hablando de marzo, abril, mayo del 2020. Entonces, estamos preparados para la volatilidad como primer punto. Segundo punto, el tema de plan de continuidad de negocios, la resiliencia operativa, que también la mencionaba el doctor Francisco. Resiliencia operativa, hemos evolucionado en temas de resiliencia operativa. O sea, nosotros veníamos trabajando en todo este tema de escritorios remotos desde hace unos 5 o 6 años. Hoy hemos definido tener escritorios remotos. Entonces tenemos la ubicuidad de los procesos cubriendo ¿qué? Todos estos temas de ciberseguridad. Entonces los escritorios remotos a través de herramientas como Citrix pues fortalecen todo este proceso de ciberseguridad. Entonces ese es un punto también importante y que nos pone en un contexto de nunca acabar. Este es un tema de que nos tenemos que seguir preparando y ajustando. Y como tercer punto, que viene ligado al tema de ciberseguridad, creo que
muy coordinado, pues es el tema remoto. O sea, dentro de nuestros planes de continuidad, pues también están escenarios de volver a la virtualidad 100%. Hoy ya estamos en las oficinas. Siento que el volver a las oficinas es un tema muy importante desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de compartir conocimientos, de ambientes colaborativos. Entonces, estamos pues también en ese proceso híbrido. Entonces, eso era lo que les quería comentar, Marisela. El tema como administrador de riesgo es estar preparado, ¿sí? Lo que sí sé, lo que sí pienso que puede pasar es un incremento de la volatilidad y todo este tema de ciberseguridad. O sea, el tema de ciberseguridad va a ser un tema muy relevante o está siendo muy relevante durante los últimos 2020, 2021 y 2022. Sí. No, muchísimas gracias, Oscar, por compartir con nosotros tu perspectiva. La verdad que es muy interesante. Solo quería comentarte, al final de las 3 presentaciones vamos a tener oportunidad para preguntas y respuestas y poder ampliar. Por favor, los invito a que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Así que muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias, Marisela. Gracias. Además de las cámaras de riesgo central de contraparte, los depósitos de valores tienen también una tarea muy importante en el manejo de los riesgos en el mercado de valores. Por esa razón, también nos acompaña un experto en el tema, el señor Roberto González Barrera, quien además es miembro del Comité Ejecutivo de AXDA, por lo que tiene una visión regional. Así que muchísimas gracias, Roberto. Dejamos el piso para ti. Muchas gracias y bueno, gracias a Diego y al BID por continuar invitando al Grupo Bolsa a participar en estos diálogos. No sé si podemos poner la presentación y así les platicamos un poquito qué pasó en México y qué sigue hacia adelante. Primero, lo que vivimos en México fue un impacto fuerte en depreciación muy rápida del tipo de cambio. El peso mexicano, por diferentes razones, es una de las monedas emergentes más líquidas y por lo tanto más volátiles cuando pasan este tipo de situaciones. Entonces tuvimos en pocos días impactos de devaluación entre 20 y casi hasta 30% en el pico. De la misma forma y similar a lo que vimos en otros mercados, el mercado capitales se cayó casi 30% también de punta a punta, con mucha volatilidad en el camino. Y bueno, la respuesta de las autoridades fue bajar tasas lo más rápido que pudieron, pero bueno, tuvimos volatilidades históricas, los volúmenes crecieron a volúmenes que no habíamos manejado y mucha incertidumbre de qué seguía y qué iba a pasar. En el siguiente slide, lo que estamos incluyendo es, además del impacto del mercado local como tal, en la bolsa mexicana tenemos una parte donde listamos valores globales, y estos valores globales se pueden operar también en México y esto permite mucho arbitraje. A partir de la volatilidad que vivimos a raíz de la pandemia, lo que vimos es que el volumen que se operó en bolsa de los valores globales superó el de los valores locales, eso no nos había pasado antes. Entonces, a partir de entonces ya se compran y se venden más valores extranjeros y la volatilidad, entonces trajimos parte de la volatilidad de los mercados americanos también a nuestra contraparte central y a la operación del mercado local. Entonces, y además de la volatilidad y las oportunidades de arbitraje por tema de tipo de cambio y de los movimientos en los valores, también vimos toda la recomposición de portafolios, donde se vendían estas acciones que tenían impacto por COVID, hoteles, aerolíneas, en fin, y crecían las partes de las tecnológicas. Y también vimos, por lo tanto, un mayor riesgo en la parte de clearing y de liquidación, particularmente en la contraparte central, pero bueno, esto es muy particular de capitales, pero también afectó en la parte de bonos y en los derivados. En el siguiente slide, lo que estamos incluyendo es qué es lo que hicimos. Cuando empezamos a ver que venía todo el impacto de COVID y poquito adelantándonos, se hicieron una serie de modelos de sensibilidad y agregamos o solicitamos mayores fondos para las dos contrapartes. Sin embargo, aquí podemos ver los montos que tuvimos y los picos que tuvimos en los márgenes que tuvimos que solicitar. Probablemente a diferencia de Brasil, que tienen más integradas sus contrapartes, nosotros tenemos la de cash equities y la de derivados, pero son independientes. Estamos trabajando en la de bonos
y probablemente también, similar a lo que está haciendo Colombia, el integrarlas puede ser mucho más eficiente, pero por lo pronto lo que tuvimos es que lidiar con cada una de las dos contrapartes en forma independiente, pero bueno, pudimos manejarlo y pudimos manejarlo en el contexto del impacto de las acciones mexicanas y del impacto de las acciones extranjeras que se operan y se liquidan en México. ¿Cuáles fueron los riesgos? En la siguiente estamos incluyendo un poco, además de la parte financiera, cuáles fueron los riesgos que estuvimos viendo. Si pueden cambiar el slide, por favor. Que impactó la parte de mercado. Como ya mencionaron, primero la parte de cyber, segunda el mover 95% del personal fuera. Creo que todos habíamos probado escenarios de pandemia o de trabajo remoto por un día o viendo escenarios de una semana, pero no escenarios de meses. Entonces, creo que aquí también nos dimos cuenta la dependencia relevante que tenemos en algunas vendors, particularmente de tecnología. Creo que probamos también todos, y creo que fue con mucho éxito, la respuesta que tuvimos en las capacidades de plataformas, el tema de resiliencia que se vuelve crítico y que, como mencionaban, la parte de resiliencia se probó y llegó para quedarse, y ya las infraestructuras siempre ha sido uno de los temas más importantes, pero creo que fue un gran ejercicio donde mostramos grandes capacidades, creo que en toda la región. Y además de esto es manejar desde casa nosotros, desde casa los vendors, desde casa los clientes, volúmenes mucho más altos de los que manejamos en formas normales. Entonces, en el siguiente slide, lo que estamos incluyendo es, bueno, ¿qué fue, dónde nos enfocamos y qué era la parte más crítica para manejar? Primera era no solo asegurarnos que nosotros estábamos operando y funcionando bien, pero también que nuestros clientes que se fueron en remoto y que no todos tenían el mismo nivel o el mismo capacidad de respuesta de operar desde casa. Algunos se fueron el 100%, otros una parte, pero asegurarnos que la conectividad y que los podíamos ayudar y asegurarnos que podían operar en cualquiera de los mercados y tener acceso a cualquiera de las infraestructuras. También tuvimos que continuar ajustando y analizando los escenarios de estrés, porque la volatilidad y los volúmenes que seguíamos viendo eran total y absolutamente inusuales. El tema de comunicación con autoridades, con reguladores, fue muy importante, porque aquí en estas situaciones tuvimos casos donde, así como algunas acciones subían, había otras que bajaban de una manera muy rápida y, por ejemplo, llegaban a Chapter 11, se suspendían en otros mercados, o había situaciones inusuales y teníamos que responder muy rápido para informar al mercado. Y al final creo que era muy importante que todo el mercado se diera cuenta que tanto la bolsa, las contrapartes y el depósito estaban listos, podían manejar esos volúmenes, podían conectar y darle soporte a los clientes, y podríamos también asegurarnos que la parte de ciberseguridad, que en estas situaciones de estrés se vuelve muy crítica, podríamos y logramos salir sin ningún problema. La parte también de los proveedores de tecnología, creo que fue crítico el poder hablar con ellos y poder asegurarnos de hacer pruebas y hacer los cambios que necesitábamos hacer en cualquier momento, de nuevo en un escenario remoto. Y bueno, finalmente en el último slide, ¿qué es lo que creemos que viene? Bueno, tenemos que mantener la resiliencia, como ya se ha mencionado, creo que eso es crítico. Creo que tenemos que estar cada vez más pendientes de identificar los riesgos emergentes. No esperábamos un COVID. Ahora el tema de Omicron está haciendo ruido. El viernes, lunes, martes estamos viendo volatilidades y de nuevo impactos en mercados. Creo que también esta pandemia nos enseñó muchas cosas y probamos muchos temas, y va a haber consecuencias de largo plazo. Una de esas, creo que el manejo de critical vendors va a ser muy distinto. Incluso hay algunos papers ya en Europa sobre cómo debemos manejar las infraestructuras, esta relación con vendors, y ser mucho más críticos, porque al final mucho de esto depende de cómo podamos operar, ya sea las infraestructuras, software, la nube o lo que sea. Y también nos dimos cuenta que no necesitamos que toda la gente esté en la oficina, que podemos trabajar en forma remota, que hubo muchas ventajas de la forma remota y que la gente apreció el trabajo de forma remota, pero también que hubo algunos retos. Entonces, probablemente los esquemas híbridos que estamos viendo y que se están implementando en muchas industrias tengan sentido y nos van a permitir tener una dinámica distinta con los equipos. Y creo que el gran tema también es tecnología. La tecnología nos dimos cuenta que es necesaria, que además avanzó muchísimo en esta pandemia, y creo que todos los temas de cloud, de inteligencia artificial y las nuevas estructuras
de otras tecnologías que pueden hacer más eficiente la operación de mercados, se van a adoptar mucho más rápido de lo que habíamos pensado. Y yo creo que, igual que el doctor Alberto, creo que esperamos que con la masificación de esta Tamiflu o equivalente o las medicinas para atacar el COVID, podemos dejar esta pandemia detrás y regresar a una nueva normalidad que creo que va a ser muy distinto a lo que teníamos antes, pero creo que esta pandemia también nos enseñó que tenemos que estar preparados para diferentes escenarios y probablemente tengamos escenarios distintos a los que hemos visto y ciertamente esto fue muy distinto a lo que habíamos vivido en otros casos. Entonces, si quieren, con esto podemos pasar a preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por compartir con nosotros sus perspectivas y gracias a los panelistas Francisco y Oscar por participar y por darnos sus perspectivas de los diferentes países. Esperemos que hayan más avances en recomendaciones de política sobre cómo enfrentar estos riesgos financieros en los mercados de la región. Si quieren, pasamos a un par de preguntas. Quizás I will start with Francisco. And a question that we have here from the audience. Could you please elaborate more on the role that supervisors had in strengthening the market resilience during COVID-19? Yes, I will try. Of course, that regulators need to be a regulator. That means they need to make sure that the brokers have adequate cybersecurity defenses and business continuity plans, and they are applying it correctly. Also, we need to make sure, together with the central bank, that the CCP is using the approved risk model correctly, and also is very important to make sure that the derivatives have the right disclosure to the public. Everything is important, but this is the classic regulator role. Besides that, I believe that especially during crisis period, the regulator also needs to be a partner of the market. It means that the regulator needs to be together with the market, listening the market. For instance, in Brazil, beginning of March, we did daily meetings with the stock exchange, the B3, that's also the CSD, the OTC market officers, the settlement, the officers responsible for settlement. We did daily meetings at 6 p.m. Every day at 6 p.m. we made a call with them. How was the day? What happened? What's going right? What's going wrong? And in these meetings, basically we listen a lot, and sometimes we flexibilize it a little bit. Our some small aspects of our regulation. Of course, we also have a governance. If there was something big, we need to submit to the board of directors. But many times that was something very, very, very specific and something that you could help just by listening them and advising them. We also did it with the SRO, the SROs in Brazil. A daily meeting. We also did it with the trade association, daily meetings, basically listening them, learning what was happening in the market, and trying to help, basically trying to help in this crisis moment. In my speech, I mentioned the extensions of deadlines, all sort of things. No, they show us in this kind of meeting. So I think that besides of the classical role of a regulator, we need, especially in this crisis moment, we also need to be a partner. That's my answer. Yeah. Thank you so much. Totally agree with you. And me voy a pasar al español. Y para Oscar y Roberto, ambos mencionaron y comentaron el tema de la cybersecurity. ¿Ustedes podrían compartir con nosotros su perspectiva y cómo creen que es importante hacer un mecanismo regional de incidentes para infraestructuras de mercado, por ejemplo, de los depósitos de valores? Oscar, si quieres comenzamos contigo. Le cedería el piso a Roberto si la pregunta se refiere a depósitos, Marisela, si te parece.
Claro, con gusto. Roberto. Sí, mira, yo creo que en la parte de ciberseguridad, que ya era una de las principales preocupaciones en México, hace algunos años tuvimos un problema, los bancos tuvieron un problema serio. Creo que con el tema de pandemia y en situaciones de trabajo remoto, accesos remotos, tienes que replantear cómo te conectas, cómo conectas a tus clientes y cómo reforzar estas conexiones bajo políticas mucho más serias y más severas y mucho entrenamiento en la gente, porque el tema de phishing muchas veces es la parte más fácil, como puedes entrar a una infraestructura o alguna empresa. Y algo que hemos visto y me llamó la atención en el mercado americano, entre todos los bancos y casas de bolsa intercambian mucha información. Entonces, más que verlo como una vulnerabilidad que te pega como organización, tienen foros en los cuales comparten esta información y esa información les permite a los demás prepararse para ataques similares o situaciones similares. Entonces, creo que esto es algo que probablemente podríamos fomentar entre los depósitos y las contrapartes. Al final somos infraestructuras de mercado, incluso las bolsas, donde podemos compartir información en forma probablemente bajo algún código de confidencialidad, pero de modo que aprendamos, porque algo que hemos visto y que comentaban algunos presentadores en algunos foros que tuve oportunidad de atender, es que los hackers sí se comparten información cuando son exitosos en temas y nosotros no, porque no queremos mostrar que fuimos vulnerados en alguna situación. Entonces creo que es, oye, tuvimos este ataque, se trató de esto, lo tratamos aquí, impactó, no impactó, watch out, para que entre todos podamos, creo que generar mayor información y al final proteger a la infraestructura de todos los países en general, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación y creo que lo podemos hacer desde FIAB o AXA y es algo que creo que va a hacer mucho más sentido ahora, que mucha gente no va a regresar al tema remoto, o a lo mejor va a estar híbrido, 50-50, no sabemos, ¿no? Sí. Desde el punto de vista, Marisela, desde la contrapartida y más que desde la contrapartida de la industria y desde el país, pues yo creo que sí es muy importante que toda la industria financiera comparta información de los ataques, comparte información de cómo están vulnerando, porque pues eso es un proceso de autoaprendizaje. Entonces, lo que mencionaba Roberto, los hackers se comparten información, nosotros estamos en ese proceso en Colombia, hay unas autoridades a nivel país que están organizando pues esta información. Por otro lado, pues es una realidad, o sea, el tema del cybersecurity es una realidad con la que tenemos que convivir. Y de los temas que nos enseñó, en mi opinión, la pandemia, es que pues hay que seguirnos fortaleciendo en el sentido de la virtualidad fue importante, pero la virtualidad tuvo también una contingencia. Es decir, entramos a nuestros centros a través de las estaciones de trabajo que estaban en las compañías, ¿sí? Entonces hay que migrar y la industria tiene que migrar también a escritorios virtuales. Yo creo que con unos niveles y unos estándares de ciberseguridad mucho más altos, ir en todo ese proceso. Entonces, creo que compartir información es muy importante y ojalá a nivel de FIAP se pueda organizar este tema, como dice Roberto. Perfecto, muchas gracias. And Francisco, if I may ask another question regarding the supervisors and the financial supervisors. How was the management and the administration of the risks? There was a coordination among the supervisors, or how do you see this happening? Francisco. Yes, can you hear me? Yes. Yes. Yeah. Yes, go ahead. No, I think that coordination is really essential, especially during crisis moment. Basically, we had a lot of meetings with the central bank that regulates the CCP together with us as well, and is responsible to, in some case, to inject liquidity in the market, in some markets, and basically they told us what they are seeing. We told them what were our impressions, and
what happened in different markets, and to have a direct line, to that allow us to have to exchange views in a very efficient way during this time is really, really, really essential. And fortunately, we have a good relationship with them on an ongoing basis. We have periodic meetings and we have MOUs, etc. And that allows us that during crisis period to intensify this coordination. That's basically. Perfect, thank you. Vuelvo con Oscar y con Roberto. Una última pregunta que tenemos un poquito de unos minutos. ¿Cuál consideran ustedes que es el impacto de la fusión de las bolsas de Colombia, Chile y Perú en términos de riesgo? Sin ser infidente, ¿se podría dar una consolidación entre los depósitos y valores y otras infraestructuras de mercado? ¿Cómo lo ven ustedes? Roberto. Es un tema bastante particular o curioso. Creo que desde que se inició con el proyecto de Mila, que desafortunadamente no fue lo exitoso que todo el mundo esperaba, siempre está el reto de las bolsas de tener suficiente tamaño para poder atraer a la inversión extranjera y competir con otras bolsas en el mundo y como destinos de inversión de inversionistas institucionales extranjeros, ¿no? Creo que el reto de fusionar tres bolsas es bastante complejo. Creo que también probablemente en algún momento podría hacer sentido una contraparte central para las bolsas si ya tienes un solo mercado, pero creo que tendrás que convertirlo en un mercado distinto donde se integren todos, y lo cual no es sencillo por todos los temas regulatorios. Yo creo que esto es más una discusión, una complejidad regulatoria, y que existan las voluntades pero uno es la bolsa y el otro es la contraparte, porque la contraparte se vuelve muy importante, y en este caso tendrías que tener una contraparte solo de equities para esos mercados, independiente de las infraestructuras locales. Por ejemplo, Brasil lo tiene integrado, Colombia tiene integrado, aquí tendrías que integrar los tres mercados. Creo que sería un reto importante, y probablemente los depósitos podrían permanecer, porque al final tienes el registro de las acciones y tal, y luego das el upload del registro de la acción para que se opere y se liquide, y eventualmente tendría esa contraparte, podría tener conexiones con los depósitos. Estoy platicándolo así muy de bote pronto, pero creo que podría ser muy interesante para estos países tener una bolsa de otro tamaño que pudiera permitir, bajo las mismas reglas, competir en tamaño y en liquidez con algunos otros mercados. Entonces, es un proyecto interesante que desde el lado de México estamos siguiendo con mucho interés para ver qué sigue, ¿no? Claro, claro que sí. Oscar, ¿quisieras agregar algo? Sí, por supuesto. Nosotros desde el punto de vista de la infraestructura, pues cada día tenemos que ser más eficientes. Entonces, eficientes en temas de costos, eficientes en temas de procesos, eficientes. Y un tema que ha permitido avanzar en este tema, en este proceso de la eficiencia a nivel de país, es la consolidación de los diferentes mercados en la entidad de contrapartida central. Con respecto a la integración, pues son temas que tenemos son temas que se tendrán que conversar con el mercado, con la industria, y todo, pues nosotros estamos prestos a mirar cómo podemos ser mucho más eficientes y prestar un mejor servicio desde el punto de vista de resiliencia, transparencia y seguridad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. La verdad que un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas. Ha sido muy interesante escucharlos. Este panel nos deja interesantes reflexiones sobre los efectos macroeconómicos, financieros y obviamente los económicos directos de la pandemia en los mercados financieros de la región, afectando también la liquidez, los precios y los precios en los activos. Este es un tema bastante relevante para todos y para los próximos años. Veremos cómo viene la recuperación, cómo se van dando las diferentes perspectivas, tanto las optimistas como cómo se da este manejo de los riesgos, y sin duda pues los policy makers tendrán que enfrentarse a un gran desafío. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo, Diego.
Gracias a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Marisela. Estuvo muy bien la moderación. Gracias a todos nuestros panelistas. Gracias, Oscar. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Vamos a cerrar con una nota muy simple y es, como ven, hemos tratado de conformar una agenda que toca con todos los temas de interés de los mercados de capitales, y dos de los ejes que son sostenibilidad y digitalización se han tratado o se van a tratar de forma directa en dos de los días de Capilac. El día de hoy es un día intermedio en el que quisimos hablar de los riesgos a los que se enfrentan los mercados de capitales de nuestra región. Creo que ha sido un día exitoso. Damos de nuevo nuestro agradecimiento tanto a Alberto como a los panelistas y a Marisela. Y mañana vamos a tener un día muy interesante. Primero vamos a hablar desde la visión europea de la aplicación de la tecnología en los mercados de capitales en una conversación con Javier Hernani, que es el CEO de Bolsas y Mercados Españoles. Y luego vamos a tener una conversación, el panel más grande que vamos a tener en Capilac, que es de 4 personas en lugar de 3, como los paneles que hemos tenido en los 2 días anteriores, en donde vamos a hablar de la aplicación de la tecnología desde distintas visiones en los mercados de capitales. Tendremos a un supervisor que es la Superintendencia General de Valores de Costa Rica, tendremos a la Bolsa de Valores de Colombia, tendremos a la Asociación de Depósitos Centrales de Valores de las Américas, a AXDA, en representación también del DSB de Chile, y vamos a tener a una persona del BID que nos va a contar acerca de una iniciativa que está liderando el banco, de un bono que está siendo emitido a través de la tecnología blockchain. Entonces, muy invitados para que estén mañana puntuales a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 10 de la mañana de Bogotá, 9 de la mañana de México, 12 del día de Buenos Aires y Sao Paulo. A que se conecten, por favor, a que estén pendientes del inicio del último día de nuestro Capilac 4. Esperamos que haya sido de su agrado, y vamos a enviarles a los correos electrónicos de las personas que se han conectado en estos 2 días un correo para que por favor nos ayuden con una encuesta, porque nuestro interés es poder mejorar la calidad de nuestros eventos. De todas formas, la encuesta la hemos puesto aquí en nuestro chat. A mano derecha van a ver el link a esa encuesta. Los invitamos a que la respondan. No toma más de 10 minutos y sí nos sirve un montón para poder mejorar el Capilac del año entrante. Entonces, con eso, muchas gracias y nos vemos mañana. Por favor, cuídense, usen una máscara y mantengan la distancia social. Hasta luego.